El siguiente caso tiene como lugar de los hechos en Naucalpan, Estado de México. Todo comenzó el día 22 de septiembre de 2016, cuando el personal de un gimnasio llamó a la madre de una joven, de nombre Karen Esquivel, esto alrededor de las 5:30, para informar que la chica no se había presentado a trabajar. Pues la chica era la instructora de dicho gimnasio, y al cual tenía que entrar a trabajar a las 4 de la tarde, por lo que su mamá de inmediato intentó localizarla, pero aunque le marcó en varias ocasiones, nunca le contestó. Y ante esto, también llamó a algunos conocidos para saber si Karen había tenido contacto con ellos, pero ninguno sabía nada. Luego de que su madre no pudiera localizar a Karen, decidió acudir al Ministerio Público de Naucalpan, aproximadamente a las 11 de la noche, para reportar la desaparición de su hija, pero las autoridades le dijeron que probablemente la chica solo se había escapado con su novio. Una vez que ya estaba la denuncia ante las autoridades, familiares y amigos de la chica iniciaron una búsqueda por los lugares en donde Karen pudo haber caminado. En las investigaciones, se pudieron obtener acceso a videos de algunos negocios que estaban en la ruta que Karen siguió, y en donde se le ve a la chica aproximadamente a las 3:20 de la tarde, en la farmacia San Pablo, ubicada en la avenida Lomas Verdes, mientras se dirigía a su trabajo. Gracias a los videos que proporcionaron los vecinos, se pudo apreciar que Karen seguía con vida hasta las 3:53 de la tarde, y a unos cuantos metros del gimnasio en donde se le ve caminando sola. Karen había acudido a la universidad en donde estudiaba, y después de eso se dirigía a tramitar un certificado médico, para después trasladarse a su trabajo como normalmente lo hacía, sin embargo nunca lo hizo, o al menos nadie la vio entrar. Y ahí es en donde ocurre la interrogante, ¿qué pasó en el trayecto en el que se le ve por última vez, y en donde se le ve dirigirse a su trabajo? Estas pruebas, junto con los videos de las cámaras del C4, constatan que Karen se encontraba viva a unos metros de su trabajo, en donde hasta este punto todavía no se tenía rastro de la chica, y las investigaciones apenas comenzaban. El día 25 de septiembre del mismo año, Leticia y Pablo, una pareja residente de la colonia El Tejocote en Naucalpan, llamaron a la policía debido a un fuerte olor fétido en uno de los cuartos que tenían en arrendamiento. Al llegar al domicilio, en la calle Presa Necaxa número 6, fueron halladas dos maletas, una color gris y la otra color azul. En ambas maletas habían manchas de sangre, y un olor a putrefacción invadía el lugar, y fue entonces que los elementos pidieron ayuda al Ministerio Público y a los servicios periciales. Y cuando los agentes llegaron, encontraron dos cuerpos en estado de descomposición, y perfectamente acomodados en dichas maletas. Los arrendatarios dijeron que un hombre había rentado el cuarto, pero que había abandonado las maletas en el lugar, y que ellos al percatarse de dicho olor decidieron llamar a la policía. El sujeto fue identificado mediante los documentos que había dejado cuando rentó el lugar. Se trataba de Fernando García, de 38 años de edad. Al día siguiente, el sujeto fue identificado como el ballet parking del gimnasio donde laboraba desde hace 7 años, y mismo en el que trabajaba la chica. Y para sorpresa de la policía, este sujeto también había desaparecido, y no se había presentado a trabajar al día siguiente. Uno de los cuerpos fue identificado como Adriana Hernández Sánchez, de 52 años, quien también estaba desaparecida desde el día 22 de septiembre. La señora Adriana vivía a un lado del gimnasio, y quien sufría de una discapacidad mental. Y en la segunda maleta, se encontró el cuerpo de Karen Rebeca Esquivel. Ambas fueron reportadas el mismo día, en el caso de Karen por su madre, y en el caso de Adriana, por su hermano. Ese día el hermano de Adriana encontró las puertas mal cerradas, y manchas de sangre en uno de los cuartos. Los primeros peritajes arrojaron que ninguna de las dos víctimas había sido atacada íntimamente. La causa del deceso para Karen había sido por asfixia, y el de Adriana, por un fuerte golpe en la cabeza. Lo que todos se preguntaban era por qué una chica de 19 años coincide con la desaparición y asesinato de una mujer de 52 años, y que no era su familiar. Las investigaciones continuaron, y a eso de las 4:30 de la tarde, del 27 de septiembre, notificaron a la madre de Karen que se presentará al CEMEFO, ya que las autoridades habían encontrado dos maletas, con dos cuerpos, y que lamentablemente uno había sido identificado por sus huellas dactilares, como Karen Esquivel. Luego de ser reconocida por su familia, Karen fue sepultada, el 29 de septiembre, en el Panteón Jardines del Recuerdo. Después de los acontecimientos, Fernando González, el presunto asesino, era buscado por las autoridades como principal sospechoso de ambos crímenes, y por quien se ofrecía una recompensa de 500,000 pesos, para quien diera información para su captura. Este crimen sin duda, dejó devastados a familiares y amigos, y también significó un duro golpe para la sociedad, quienes reclamaban con indignación justicia,
debido a la inseguridad que se vive en el país, y en especial en el Estado de México. Adriana Sánchez fue la víctima ignorada, y que incluso fue omitida en el comunicado de prensa, el día 28 de octubre, en el que la Procuraduría confirmó el hallazgo del cuerpo de Karen, en una vivienda en la colonia El Tecolote. Vecinos de Adriana manifestaron indignación, pues ella era una mujer muy querida en su comunidad, por su inocencia y amabilidad. Ella también trabajaba por las tardes, en una tienda cercana a su casa. Y ese 22 de septiembre, ya no asistió a su trabajo, por esa razón sus conocidos se percataron de su desaparición. Los días posteriores, las autoridades dieron a conocer que Karen mostraba huellas de abuso, a pesar de que en un principio, se dio a conocer que no presentaba estos signos. Ambas mujeres tenían golpes en diversas partes del cuerpo, sin mencionar el traumatismo cráneoencefálico de Adriana. Por lo que surgieron dos hipótesis de lo que pudo haber pasado. La primera fue que el sujeto pudo haber querido abusar de Karen, y como se resistía al ataque, la asfixió y abusó de ella, y mientras lo hacía, la señora Adriana, que vivía a un lado, presenciaba el ataque, y al querer ayudar a la joven, fue sometida por el sospechoso, quien la privó de la vida, dándole un fuerte golpe en la cabeza. La segunda hipótesis indicaba que mientras Karen iba llegando al gimnasio, observó a Fernando discutir y golpear a Adriana, y entonces la chica intervino para tratar de ayudar a la mujer, pero no lo logró ya que fue privada de la respiración, y no pudo hacer nada, y finalmente fue víctima de abuso por parte de Fernando. Luego del testimonio de algunos vecinos, los investigadores comenzaron a preguntarse si este hombre había actuado solo, o tal vez tenía un cómplice, pues dos vecinas de la colonia El Tejocote aseguraron que el día en que el agresor acudió a dejar las maletas a dicho domicilio, se le vio en compañía de otro sujeto, que llevaba una camioneta color verde, donde transportaba las maletas, y ese mismo día, se pudo establecer que Fernando acudió a trabajar por la tarde, pero al día siguiente ya no asistió. 4 meses después de la búsqueda, el día 2 de febrero de 2017, fue detenido Fernando González, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, señalado como presunto responsable de 2 asesinatos. La Policía de Investigación de la Ciudad de México acudieron a la ciudad, luego de que recibieron una llamada anónima, en donde aseguraban haber visto a Fernando en un autolavado trabajando. Y luego de la detención, fue ingresado al Centro Preventivo de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Por su parte, Fernando apeló su derecho a no declarar, ni siquiera cuando la jueza le preguntó si tenía algo que decir, al ser vinculado a proceso, a lo que el detenido permaneció en silencio todo el tiempo, y con la mirada hacia el piso sin aceptar su culpabilidad, y asegurando que él era inocente. Por su parte, los investigadores tenían que ver cuál era el móvil de los crímenes, y si fue este sujeto el que actuó solo, o en complicidad. Además tenían que esclarecer el por qué había manchas de sangre en la habitación y almohada de Adriana. ¿Acaso la chica entró voluntariamente a la casa, o con agresiones fue llevada hasta ahí? Lo más extraño es que ni clientes, ni empleados, ni vecinos del lugar se percataron de nada. 5 días después, el 7 de febrero de 2017, el juez dictó auto de vinculación a proceso, en contra de Fernando González, toda vez que la Fiscalía General del Estado presentó la investigación realizada, que incluye testimonios de familiares, amigos y vecinos, así como peritajes médicos y pruebas recabadas, que son determinantes para que se iniciara el proceso legal. Cuando el sujeto vio que los investigadores tenían todo lo necesario para inculparle de ambos crímenes, no le quedó más remedio que confesar. Parte fundamental en el caso fue el testimonio de su medio hermano, el cual dijo que aquel día Fernando le llamó para pedirle ayuda, porque había cometido un error, pues había abusado de una compañera de trabajo, y la había asesinado, y no solo eso, sino que a otra mujer más. Según el testimonio de Fernando, los hechos ocurrieron así. Eran las 3:58 de la tarde, del jueves, 22 de septiembre del 2016, cuando Karen llegó al gimnasio, y en ese momento la chica sorprendió a Fernando drogándose, y lo amenazó con acusarlo con los dueños del lugar, pues en varias ocasiones lo había visto haciendo lo mismo. En esos momentos el sujeto se molestó, y la tomó por el cuello, hasta que la dejó inconsciente y cayó al suelo. También le dio 2 puñaladas con una navaja de bolsillo que tenía, y mientras todo esto ocurría, desde el balcón de la casa de a un lado, Adriana presenciaba la agresión, y le reclamaba al hombre. Seguido de eso, Fernando llevó a Karen al domicilio de Adriana, quien abrió su puerta para confrontar al sujeto, pero la mujer fue sorprendida a golpes, y fue llevada a la cocina para ser asfixiada, pero el hombre no pudo con ella, por lo que también la apuñaló, y como vio que aún se defendía, tomó la tapa del baño, y le dio 2 golpes en la nuca. Después de atacar a Adriana en la cocina de su casa,
quien falleció por traumatismo cráneoencefálico, subió a una de las recámaras, y tomó una cobija para envolver a la mujer, y después se dirigió al dormitorio, y abusó de Karen, quien increíblemente aún tenía signos vitales, y una vez concluido el acto, tomó un calcetín y la comenzó a estrangular. Después de los hechos, a eso de las 5:30 de la tarde, Fernando llamó a su medio hermano, y le confesó que había cometido un error, y le contó lo sucedido, y finalmente el asesino guardó los cuerpos en 2 maletas diferentes, y salió del lugar. Minutos más tarde, llamó a un conocido, y le pidió ayuda para transportar unas maletas desde la colonia San Mateo, hasta la colonia El Tejocote, y a las 8:30 Fernando sacó las maletas, y las subió a la camioneta, esta de su conocido, quien no supo qué era lo que había al interior. Una vez que llegó al cuarto que había rentado, dejó las maletas y se fue. Al día siguiente, tomó un autobús y huyó hacia Querétaro, donde solo estuvo por unos días, y después se fue para Irapuato, en donde finalmente fue arrestado, luego de que una persona lo identificara, al verlo en las noticias. Una juez del Tribunal de Enjuiciamiento Especializado dictó prisión vitalicia en contra de Fernando González, y quien fue declarado culpable de asesinar a Karen Esquivel y Adriana Sánchez, resolviendo que fue el único autor material del crimen, en su agravante de feminicidio. Además debería de cubrir los daños materiales y morales ocasionados a las familias de las víctimas. Por otra parte, sin duda, una víctima indirecta del caso fue Adriana Sánchez, que sin pensarlo 2 veces, decidió ayudar a la chica actuando de manera valerosa, a pesar de que sabía que también estaba en riesgo.